Hola amigos y amigas de Excel. En este vídeo os presento cómo instalar la versión de complemento de mi selector de fechas. ¿Cuál será el resultado final? Que en todos vuestros libros de Excel tendréis en la pestaña de inicio un botón desde el cual podréis llamar al selector de fechas y asignar cualquier fecha a la celda activa o bien asignar directamente la fecha de hoy. Esas mismas opciones tendréis haciendo clic en el botón derecho y en el menú contextual, llamar al calendario o asignar la fecha de hoy. Sigue conmigo que te muestro cómo instalar esta versión de complemento. Si no os habéis descargado mi selector de fechas, tenéis el vínculo en la descripción de este vídeo o también en la descripción del vídeo del selector de fechas, donde explico con todo detalle todas sus características y novedades. En este vídeo vemos en la descripción, vemos aquí el vínculo de descarga. Hacemos clic, nos lo ha descargado, podemos cerrar el navegador, vamos a abrir nuestro explorador de archivos, descargas y aquí lo tenemos. Podemos hacer un clic derecho, extraer ficheros, vamos a decirle que lo queremos en el escritorio, aceptamos y ya tenemos nuestra carpeta de archivos aquí, que tiene un archivo PDF para leer, dos archivos que son para los desarrolladores, uno con los comentarios en español y otro en inglés, y la versión de complemento, que es la que vamos a utilizar. ¿Cómo instalamos? Mirad, para ello tenéis abierto cualquier libro de Excel. Yo en este caso he abierto un nuevo libro de Excel. ¿Y qué vamos a hacer? Archivo, opciones, complementos, y aquí en la parte de abajo pone administrar complementos de Excel, botón ir. Se nos abre una ventana. Vamos a dar al botón examinar. Se nos abre una ventana donde está la carpeta add-ins. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestra carpeta donde tenemos los archivos vamos a seleccionar el archivo de complemento, lo selecciono con el botón derecho, lo arrastro a la carpeta de add-ins y digo copiar, por ejemplo. Aceptar y observáis que ya se ha incluido en los complementos disponibles y la casilla de verificación está activa. Vamos a aceptar y ver cómo se activa este botón, donde cual ya tenemos el calendario para asignar la fecha o el botón de hoy, o también nuestro menú contextual con el calendario de hoy. Como habéis visto, es muy fácil instalar esta versión de complemento. Para instalarlo en la carpeta XL Star, vamos a Archivo, Opciones, Centro de confianza, Configuración del centro de confianza, Ubicaciones de confianza. Y aquí tenemos la carpeta XL Star. Hay dos, entonces aquella que dice Ubicación de Excel, Inicio de usuario. Hacemos doble clic, se nos abre esta ventana, vamos a dar a examinar. Nuevamente el mismo método. Abrimos nuestra carpeta donde tenemos la versión de complemento, arrastramos con el botón derecho, copiar, y aunque no se os muestre nada, no importa. Vosotros dais a aceptar, 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 aceptar. Cerramos Excel. Abrimos un nuevo archivo de Excel nuevamente y como observáis ya tiene activo el botón con el calendario de asignar la fecha de hoy y también en el menú contextual. Como veis, es también muy fácil instalar en la carpeta XL Star. ¿Cuál es la diferencia entre las dos carpetas? Un ejemplo hipotético. Si tú abres tu ordenador, por ejemplo, a las 8 de la mañana y lo cierras a las 6 de la tarde y en ese periodo abres la aplicación de Excel 20 veces. Si está en la carpeta add-ins, tiene que cargar el complemento 20 veces. Si está en la carpeta XL Star, solo lo tendrá que cargar una vez. Así que tú eliges en qué carpeta lo quieres instalar. Y por último, recuerda, déjame tus comentarios,
dale al botón, al dedo arriba, me gusta y suscríbete. Y si aún no conoces mi selector de fechas con todas sus novedades, potencialidades y características, te invito a que veas mi selector de fechas, te lo descargues y lo puedas utilizar. Hasta pronto, amigas y amigos de Excel.